Este es el enunciado del problema 8. Básicamente nos pide, bueno, que diseñemos la gestión de una compañía aérea, básicamente. Digamos, no toda, obviamente, es solamente las cosas que nos pide, una cosa bastante específica. Básicamente, cómo organizamos los vuelos. En este caso, no vamos a hacer el sistema completo, vamos a ceñirnos a las preguntas del examen, un poco para que veáis las cosas que se preguntan en el examen. El otro hecho más completo, básicamente, para que tengáis también una idea de cómo hacerlo para la práctica. Pues un poco más una guía para también pensar la práctica en la que sí que tenéis que hacer el diseño completo. Bueno, en este caso nos dice la compañía aérea EasyJet desea implementar un sistema distribuido que le permita gestionar sus vuelos. Perfecto. Esto incluye el acuerdo de cada vuelo con los aeropuertos, de salida y llegada, la asignación de pilotos, el personal de cabina, la información del personal de tierra y la gestión del catering del vuelo. Vale, nos dice que hay toda una serie de procesos que tiene que integrar el sistema. Se podría hacer muchos más, otras cosas, pero bueno, nos vamos a centrar básicamente en lo que nos dice estos procesos. Nos dice el primer proceso. Dice, al comienzo del día, sí, esto en principio podría ser una percepción que tendremos en nuestro sistema, ¿no? Cuando empieza el día, tendrá que poner en marcha el proceso. Nos indica que el sistema se comunica con cada aeropuerto. Esto básicamente será una acción. No me acuerdo qué colores utilizamos, pero vamos a poner amarillo para las percepciones, rojos para las acciones. Sí, se comunica con el aeropuerto, el que tiene vuelos de salida o llegada, para el día siguiente. Le confirma el vuelo. Básicamente le dice, pues estos vuelos son los que van a salir. Y si ha cambiado alguna cosa, o si ha cancelado algunos de los vuelos que supone que deberían hacerse. Si el aeropuerto a la vez confirma el horario o la cancelación, simplemente pues responde a la acción que le hace el sistema diciendo, bueno, pues los vuelos tienen que ser estos, los de aquellos, estos se cancelan, estos saldrán, sí, y la compañía aérea, básicamente, la compañía del aeropuerto le dice, pues vale, perfecto, sí, le confirma. O, pues eso, le dice que, pues me parece muy bien que pienses eso, pero que el vuelo que decías que quieres hacer te lo voy a cancelar por alguna cosa específica o de cambio el vuelo. En el caso, pues serían percepciones que recibiríamos del aeropuerto. Una o varias, aquí ya depende después de cómo queramos definirlo, ¿no? Diciendo, pues estos vuelos sí, estos vuelos no, estos vuelos me los cambias así, estos cambios me los cambias así. Vale, y el sistema pues le dice al final pues si está de acuerdo o no de acuerdo con los cambios, ¿no? Responde confirmando los cambios. O pues eso, si no le gustan los cambios, pues le dice pues este vuelo me lo cancelas porque no quiero cambiarlo como me pides. Vale, y acaba el proceso informando al personal de tierra de los aeropuertos, se supone que es personal suyo, sí, de los vuelos que están confirmados o que he confirmado con el aeropuerto. Digamos que sería la información que recibiría el personal de tierra. Asumiremos, o lo veremos más adelante, que asumimos el personal de tierra, el personal que vuela en los aviones, el catering, el aeropuerto, son actores externos. Lo vamos a considerar como actores externos. Podemos marcar también los actores, no sé, qué color quedará mejor. Los aeropuertos son actores, sí, el personal de tierra son actores, básicamente. Vale, esto sería, digamos, la primera cosa que tiene que hacer el sistema. Vale, luego el sistema gestiona el personal de cada vuelo que tiene confirmado. Sí, tenemos el personal de vuelo, tanto pilotos como personal de cabina. Vale, contacto con pilotos, personal de cabina, que deberían estar disponibles para los vuelos del día siguiente, simplemente para confirmar que lo estarán. Tendremos una acción en la que básicamente le diremos o preguntaremos a los pilotos y al personal de cabina si realmente están disponibles porque, bueno, se supone que en la planificación deberían estar. Y, bueno, simplemente le confirmará los pilotos y el personal de cabina si realmente es así. Las confirmaciones, sí, básicamente lo que hará es ponerse en marcha un proceso en el que, pues eso, elige a quién asigna, qué pilotos asigna y qué personal de cabina asigna a cada uno de los vuelos. Esto sí, básicamente será
una cosa interna que haga el sistema y no requiere comunicación, ¿sí? Vale, si alguna persona no se encuentra ya en una ciudad de partida o no está asignado algún vuelo que le deje en ese aeropuerto, ¿no? Digamos que la personal, pues obviamente estará también volando, no estará, el personal que acreditamos para el siguiente vuelo no estará, espera, había un mensaje. ¿Por qué en el 1 la cancelación de la línea aérea no es una percepción? Sí, vamos a ver. La cancelación de la línea aérea sí que es una percepción. ¿Lo he dibujado mal? Sí, digamos que el aeropuerto lo que hace es confirmar que le gusta lo que le dice la compañía aérea o lo cambia o, bueno, es que no he puesto la raya sobre el cancela. Bueno, pues nada, ponemos una raya sobre el cancela. Ven que ya está. ¿Sí? En principio, digamos que podríamos ponerlo como un solo mensaje. Seguramente me dejaré alguna cosa mientras subraye. No, luego lo haremos cuando iremos poniéndolo con más detalle cuando iremos resolviendo el problema si es que nos lo pide. Bueno, la segunda, nos contactamos con el personal de vuelo, sí, le decimos, pues tú debes estar asignado, está disponible, nos dicen que sí, si el personal que hemos decidido asignar los vuelos no está en la ciudad que corresponde al vuelo que tiene que tomar el día siguiente, lo que vamos a hacer es, pues, hacerles volar, ¿sí? Y lo que va a hacer básicamente es registrar que tiene que desplazar a ciertas personas que no están donde tocan, pues no están en un vuelo, pero los pondremos en alguno de los vuelos que tenemos para que lleguen a la ciudad de donde tendrá que salir el vuelo que corresponde al día siguiente. Y luego le informamos a las personas, pues eso, cuál es su asignación. En este caso, digamos que no le decimos, no, simplemente registramos que esas personas tendrán que volar hoy para estar mañana en el sitio, en la ciudad de donde sale el vuelo que tendrán que tomar mañana. La tercera cosa que tenemos que hacer es que para cada persona asignada a un vuelo el día siguiente que se tenga que desplazar, ¿sí? Decidimos y registramos el vuelo de la compañía en la que tenemos que embarcarle. Digamos que en la anterior sí me hemos registrado, a estas personas hay que moverlas de sitio. ¿Sí? En la tercera actividad lo que tenemos que hacer es pues ver exactamente en qué vuelos colocamos a esas personas. ¿Sí? Informamos a las personas en qué vuelo tendrán que embarcar hoy para estar mañana en la ciudad de la que sale el vuelo al que están asignados. Y informamos también a la personal de tierra que esa persona debería coger el vuelo y que nos diga si realmente toma el vuelo cuando toca. Básicamente le decimos a la persona que tiene que volar, tú vuelas en tal vuelo para ir a no sé dónde, ¿sí? Y al personal de tierra del aeropuerto donde sale el vuelo le decimos, si realmente esa persona toma el vuelo, me lo dices. Y así, digamos, sé que todo va correctamente. Pero, digamos, no le informa, simplemente pues le hace una acción a la gente que esté o al actor externo que está gestionando la personal de vuelo para que simplemente se apunte internamente, pues es un aviso. Si esta persona toma el vuelo o no, me lo dices para que yo sepa que todo va bien o simplemente tendré que cambiar alguna cosa en los vuelos de mañana. La cuarta actividad nos dice si para cada vuelo confirmado el sistema decide cómo agrupar sus necesidades de comida y bebida, será una cosa interna que hace, ¿no? Ve qué vuelos hay que hacer, cuánta comida va a necesitar para esos vuelos, ¿sí? Y contacta con empresas de catering. Digamos que lo que va a hacer es mandar alguna acción a las empresas de catering. Las empresas de catering serán actores externos, ¿sí? Preguntándoles, pues, eso, qué posibilidades hay, ¿no? Les dicen, bueno, pues tengo tantos vuelos necesito tanta comida para tantos vuelos que van de tal sitio a tal sitio, en tales ciudades, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay, ¿no? ¿Qué ofertas me hacéis? En este caso, las empresas de catering lo que van a hacer es nos va a pedir, no aparece expedida del texto, pero nos van a mandar propuestas, ¿sí? Que serán peticiones que recibamos, ¿sí? Si aparece aquí entre las respuestas, ¿sí? El sistema lo que va a hacer es decirle a las empresas de catering, digamos, elegirá entre las ofertas que reciba alguna de ellas,
o algunas de ellas. Obviamente, pues habrá empresas de catering en diferentes ciudades, por lo tanto, a las ciudades que correspondan les dirá a algunas de las empresas de catering que sí, que el catering que me ofrece me interesa y por lo tanto, pues eso, que lo tengan disponible para cuando salga, para cuando salga el vuelo. Sí, lo que hace es guardar internamente la información de este vuelo, tiene tal catering que tiene que llegar, se supone que a tiempo. Vale, y lo que va a hacer es al personal de tierra también le va a pedir que confirme si el catering llega. Igual que ha hecho con el personal de vuelo para pedirle si esta persona embarca en tal vuelo, me lo dices, si embarca o no embarca, ¿sí? Lo mismo con el catering, ¿no? Si el catering llega o no llega, me lo dices, porque si no llega, pues obviamente tenemos que hacer alguna cosa para resolver el problema. No sé por qué el Meet ya no hace ningún sonido cuando escribís en el chat, por lo tanto no me entero. No serían percepciones las propuestas. Sí, que lo he puesto en el color que lo toca. Las propuestas, lo estaba poniendo azul, las propuestas. Lo he puesto en el color que lo toca. Bueno, pues sí que son percepciones. Me lío con los colores. Sí, son acciones el pedirle a los empresas de catering qué cosas tienen y las respuestas obviamente serán percepciones. Sí, y luego le pedimos o le decimos a las empresas de catering que hemos elegido, pues tú has sido el elegido y ya me traerás la comida cuando toque, y le decimos al personal de tierra, pues me dice si llega o no llega la comida que he encargado para los vuelos. Vale. Vale, la quinta, sí, nos encargamos de resolver las cosas raras que puedan pasar, ¿no? Para cada vuelo del día, el sistema recibe del personal de tierra información confirmando la salida o llegada del vuelo. Que habíamos dicho que eran las percepciones en amarillas. Bueno, pues tendremos las percepciones confirmando que salen los vuelos o que llegan los vuelos adecuadamente, ¿no? Si todo va perfecto o no. Si no llegan, pues no hace falta saberlo. Sí, cuando nos dicen el vuelo ha llegado, el vuelo se retrasa o se cancela. Digamos que tenemos alguna percepción. O es una percepción genérica y le ponemos ahí la información que toque, ¿no? Pues información del... No, las acciones... Me estoy liando con los colores ya. Las acciones, si no recuerdo mal, las ponía en rojo, las percepciones las ponían en amarillo, ¿no? Creo que había empezado en amarillo, ¿sí? El comienzo del día era una percepción y es amarilla. El comunica es rojo y es una acción. Por tanto, las percepciones son amarillas. Es algo que nos viene del actor del personal de tierra diciendo el vuelo llega, no llega o se retrasa, ¿sí? Vale. Con eso, digamos, actuamos, ¿no? ¿Qué pasa? Si llega perfectamente, pues nada, no hay nada que hacer. Si llega retrasadamente, bueno, pues es posible que el personal que tenga que enviar a otra ciudad para que llegue el vuelo de mañana, pues no me llegue porque simplemente se retrasa el vuelo. O que se cancela y en ese caso, obviamente, no llegará la persona que tenga que enviar para el vuelo del día siguiente. Sí, por lo tanto, en el caso de retraso o cancelación, el sistema se va a identificar cómo afecta a los vuelos del día siguiente. Simplemente con el informe que va recibiendo, va diciendo, ¿es esto un problema? ¿Es esto un problema? Y si lo es, pues bueno, tendrá que arreglarlo de alguna manera. Si esto provoca falta de personal para algún vuelo, primero contacta con el personal no asignado. Sí, por lo tanto, habrá personas que, digamos que tendrá más personal que el que está volando en este momento. Tendrá que contactar con el personal que de momento no está volando, al menos no estaba asignado para mañana para volar en algún sitio, para saber si está disponible o no. Puedes estar enfermos o cualquier, digamos, circunstancia que haga que no, bueno, las personas que no están asignadas mañana no pueden volar, ¿sí? Entonces recibirá alguna percepción indicando la circunstancia para obtener, tendrá la disponibilidad, será la percepción que obtenga, ¿no? Pues está disponible o no está disponible. Me dicen que en el petro son otros colores. Sí, los colores del PDTool son un poco raros. Sí, aquí tengo, digamos, los básicos. Rojo, verde, amarillo, cian. Sí, no, aquí no tengo los mismos colores que en el PDTool. Sí, recibimos la disponibilidad de
del personal de vuelo, los pilotos, ¿sí? Si con esos no tenemos suficiente para cubrir los vuelos de mañana, ¿no? Digamos, habrá personal que no puedo llevar a donde tengo que llevarlo, por lo tanto me faltará. Busco gente que de momento no está asignada. Si con eso cubro, pues obviamente no tengo que hacer nada más. Si no tengo suficiente, pues tendré que, bueno, pues cancelar vuelos o cambiar, ¿no? Pues igual de 2 pilotos pongo 1 piloto y medio en algún vuelo, ¿no? Alguna cosa rara que me permita mantener lo máximo posible los vuelos que tengo para el día siguiente. Vale, asumiendo que no voy a tener que desplazar a nadie, ¿sí? De las personas que contacto, ¿sí? Contacto con alguien que está disponible, ¿sí? Si tendría que llevar a una persona a tal ciudad y ese vuelo no sale, pues obviamente será un poco difícil que una nueva persona que tenga también que desplazarse desde esa ciudad llegue a donde toca. Por lo tanto, lo que hago es buscar personal que ya esté en el sitio donde debería salir el vuelo de mañana. Vale, una vez decidido el plan, se contacto con el personal asignado, el contactar con el personal asignado, sí, y con el personal adicional disponible. Sí, le decimos a tal persona, pues no vengas porque el vuelo que tenía que llevarte a tal ciudad no va a llegar. Sí, y a las personas que nos dicen que están disponibles le decimos, pues ahora te toca a ti. En lugar de estar libre, pues eso, tendrás que volar mañana. Vale, si hay vuelos que hay que retrasar o cancelar, se informa al personal de tierra. Otra acción, informa al personal de tierra, pues resulta que tal vuelo, pues no tengo personal disponible para que vuele, pues le digo al personal de tierra no saldrá. Y a los aeropuertos de origen y destino también le decimos, pues este vuelo que tenía programado para mañana tampoco saldrá porque no hay gente para llevarlo. Vale, la actividad 6 dice, para el vuelo del día, el sistema recibe confirmación del personal de tierra sobre el personal que se debe trasladar al aeropuerto del vuelo está asignado. Por lo tanto, el personal de tierra recibimos las confirmaciones de que cierta persona que tiene que volar a otra ciudad para estar mañana para el vuelo del día siguiente llegan o no llegan, ¿sí? Si la confirmación es, pues no ha venido o alguna cosa, ¿no? El vuelo, digamos, sale a su hora, no se cancela ni nada, pero resulta que la persona que tendría que cobrar ese vuelo para el vuelo de mañana no ha llegado. Entonces, ¿sabe por qué? En principio no nos preocupa, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es volver a hacer lo mismo que hicimos en la actividad 5. Bueno, básicamente, pues buscar gente que nos pueda cubrir ese hueco que nos ha quedado por esa persona que no va a llegar, porque no ha aparecido para el vuelo que tenía que llevar. Vale, bueno, digamos que todo lo que hemos visto antes sí se aplica también para esta actividad de aquí. Básicamente es lo mismo que antes, pero en lugar de por culpa de los vuelos, por culpa de la persona que no llega a tiempo. Vale, por último dice para el vuelo del día, sí, el sistema recibe confirmación del personal de tierra de la llegada del catering, sí, nos dice, pues ha llegado, si no ha llegado, pues tendrá que hacer alguna cosa. Si el catering no llega, el sistema contacta con un servicio local de catering de urgencia. Nos sacamos de la manga aquí, un catering que siempre funciona. ¿Sí? Si el catering que hemos contratado no llega, bueno, pues tenemos que darle algo a las personas que van en el avión. Bueno, ahora como no nos dan nada para en los vuelos ya no dan ni las gracias, pues no sé si esto ya tiene mucho sentido, pero bueno, asumiendo que tuviéramos que dar de comer, ¿no? Es un vuelo transoceánico, alguna cosa por el estilo, ¿no? No llega la comida, pues buscamos a alguien y contactamos con el catering Pepe, que siempre nos va a llevar la comida en 5 segundos, ¿eh? Aunque no sea, la comida de avión pues no es mala, no es buena, pues digamos que aunque no sea muy buena, todavía peor porque es más deprisa, pues eso nos llega el catering y simplemente guarda internamente que el catering que había contratado no era muy fiable y por lo tanto la persona que tenga que decidir a quién asignar el catering, pues simplemente a esa compañía no. Bueno, vale. Por lo tanto tenemos básicamente como actores los aeropuertos, las compañías de catering, el personal de vuelo, el personal de tierra y ya está. La compañía, digamos, esta especial de catering sería también una compañía de catering. No tenemos por qué distinguir específicamente los actores. Luego, si queremos, podemos ponerlo, pero bueno, no tiene por qué distinguirse los actores. Y más o menos hemos marcado qué cosas son acciones, qué cosas son percepciones.
Vale, a partir de ahora nos pide, nos dice, asumimos los aeropuertos, catering, el personal de compañía de diferentes categorías son actores externos que se comunican a través de servicios, agentes personales e implementados y por lo tanto no nos tenemos que preocuparnos, de eso. Vale, ahora el enunciado nos va a pedir pues, una serie de cosas. Como os digo, no vamos a hacer el diseño completo, sí, lo que vamos a hacer es simplemente responder a las preguntas que nos hace el enunciado. Bueno, como os digo, más o menos tenía empezado la resolución básicamente para tener extraída la información que correspondía, pues cuáles son los actores, cuáles son las percepciones y cuáles son las acciones. Sí, luego nos pide, digamos, unas cosas un poco más específicas. Algunas cosas las podemos sacar de esos diagramas, otras las tendremos obviamente que responder con lo que nos pregunta el enunciado. Bueno, esta sería la primera tarea. Básicamente tenemos al sistema que lo que tiene que hacer es que empieza un nuevo día, pone en marcha todo el sistema, ¿sí? Y lo que hace básicamente es confirmar a los aeropuertos los vuelos que tiene que haber hoy para que se entere de que efectivamente saldrán hoy. Sí, el aeropuerto simplemente pues da su ok o, bueno, si pasa alguna cosa con los vuelos de la compañía, tiene que cancelarlos o cambiarlos por alguna circunstancia, se lo dice. Y el sistema, pues si hay algún cambio, pues le dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso pues, fija el horario de vuelos del día actual. Vale, y luego simplemente pues le dice al personal de tierra, estos son los vuelos de hoy para que sepas pues qué tienes que hacer durante el día de hoy, simplemente. Vale, la segunda es un poco más sencillo, sí, lo que tenemos que hacer es simplemente buscar gente que nos vuele los aviones, ¿no? El personal que va a tener que ir en los aviones. Simplemente el sistema le va a preguntar a las personas, pues, ¿está disponible o no? Sí, las personas nos van a decir si están disponibles o no y nosotros con eso pensaremos y decidiremos a quién asignamos cada vuelo. En este caso tendremos obviamente información de dónde se encuentran, si están volando, si no están volando, si acabarán en una ciudad, en qué ciudades acabarán el día de hoy, si no están, digamos, volando y están en una ciudad específica, digamos, toda la información que nos hace falta para determinar cómo asignar las personas que nos dicen que están disponibles a los vuelos que tendremos que hacer mañana. Vale, la tercera básicamente nos permite decirle a las personas que tienen que tomar un avión para poder mañana volar donde les hemos asignado, pues eso, qué avión tienen que tomar y simplemente ponerles una nota al personal de tierra, me miras que esta persona realmente pille este avión. Vale. Vale, el cuarto, habíamos visto que lo que teníamos que hacer básicamente era encontrar la comida que corresponde a cada vuelo, por lo tanto, pedimos a los caterings, dime qué tienes disponible para mañana, los caterings nos dicen, pues esto es lo que hay disponible y entre las cosas que nos ofrecen, simplemente elegimos algunas. Y le pasamos información al personal de tierra diciendo, pues me aseguras o tú me confirmas que el catering de tal compañía ha llegado para el vuelo o para los vuelos X, Y y Z. Obviamente, como puede haber muchos vuelos en un día en un aeropuerto, pues simplemente pues, irá llegando el catering y el personal de vuelo el personal de tierra nos irá confirmando que las cosas llegan adecuadamente. Vale, la tarea 5 es básicamente intentar resolver problemas que nos pueden suceder con los vuelos, sí, de manera que es el personal de tierra el que nos va informando, ¿no? Este ha salido perfectamente, este vuelo ha salido perfectamente, este vuelo se ha retrasado, este vuelo se ha cancelado, lo que sea. Vale, entonces se pone, digamos, todo el ciclo de buscar gente que esté libre o reasignar personal que habíamos asignado inicialmente para los vuelos de mañana, ¿sí? Para poder cubrir lo máximo posible. Buscamos gente que no esté disponible, le preguntamos si está disponible, perdón, que no está asignada, le preguntamos si está disponible y entonces pues, necesitamos cubrir huecos con esas personas que no estaban asignadas para los vuelos del día siguiente. Y si con eso no podemos, pues simplemente intentamos modificar las asignaciones que hemos hecho para cubrir lo mejor posible los vuelos de mañana. Y si no podemos de ninguna manera, ni con gente que está libre, ni cambiando gente de un vuelo a otro, ¿sí? Lo que decimos al aeropuerto es, para mañana tal vuelo que debería salir, no sale y ya está. Vale, el siguiente habíamos visto que básicamente era lo mismo, pero cuando la persona que habíamos decidido volar de
una ciudad a otra para coger un vuelo mañana o para estar en un vuelo mañana, sí, no llega. El personal de tierra, en lugar de decirnos, pues el avión se ha retrasado o se ha cancelado, nos dice, esta persona que tenía que tomar el vuelo X para ir a no sé dónde no ha venido. Bueno, pues hacemos lo mismo, buscamos a alguien para cubrir ese hueco, sí. Si no conseguimos a nadie, intentamos reasignar el personal de los aviones de mañana para que el máximo posible de vuelos se puedan hacer, y los que tengamos que cancelar, le avisamos al aeropuerto, este vuelo de mañana, pues me lo borras porque no saldrá mañana. Vale, y por último lo del catering, ¿no? Tenemos pues eso, que confirmar si el catering llega o no llega. Si llega, perfecto, no hay que hacer nada. Si no llega, tendremos que pues, pedir el catering a la compañía urgente que tenemos disponible para cubrir esos problemas. Vale, aquí ya, digamos, la compañía de catering no tiene que decirnos nada, digamos que ya está esperando por lo que pueda pasar y recibe la acción y no hace falta que nos confirme ni nada, simplemente le decimos tráeme 50 bocadillos para el vuelo de París a Barcelona y nos trae 50 bocadillos y ya está. Vale, ¿qué nos pregunta el enunciado? Vale, la primera pregunta dice, supongo que hemos considerado que hay dos grandes escenarios. Planificar vuelos mañana y gestionar vuelos hoy. Digamos que las 7 actividades que tenemos, básicamente tenemos una serie de actividades que nos gestionan los vuelos de mañana, simplemente nos mantienen que tengamos personal disponible para que los vuelos de mañana se puedan hacer, ¿sí? Y otra serie de actividades que nos básicamente gestionen el hoy, ¿no? Que las cosas, pues eso, lleguen a tiempo el catering, que las personas que tienen que volar vuelen, que tengamos que hacer la planificación para, ¿no? Todo eso, digamos, corresponde básicamente a las actividades que hemos ido haciendo, que podemos agruparlos en dos. Básicamente nos dice el enunciado, las tareas de 1 a 4 será el primer subescenario, serán los subescenarios del primer escenario, sí, y los otros 3, de la 5 a la 7, serían el segundo. ¿Sí? Vale, digamos que ya nos dan básicamente los escenarios. Hay 2 escenarios, ¿sí? Planificar para mañana, ¿sí? Gestionar el hoy. Los primeros 4 son subescenarios de 1, ¿sí? Los últimos 3 son los que van en el otro. Vale, nos pide, define los objetivos para el subescenario que representa la tarea 2. Vale, el subescenario 2, digamos que el segundo escenario del primer escenario, básicamente nos pide que asignemos el personal de vuelo. Si vamos hacia atrás, ¿sí? La tarea 2, que sería el segundo escenario del primer escenario, ¿sí? Lo que hace simplemente es mirar quién está disponible, ¿sí? Obtener la disponibilidad, pensar cómo organizar todos los vuelos con las personas que tiene disponibles, ¿sí? Y simplemente después hacer esa asignación y informar esa asignación a las personas que tienen que volar. Vale, cuando podemos tener un gran objetivo que básicamente sea generar plan de vuelo, por ejemplo. Vale, eso nos va a dividir en las actividades que nos cuenta el enunciado. Tendremos que preguntar al diferente personal que tenemos. ¿Cuál es su disponibilidad? Eso sería nuestro primer objetivo. Con eso tendremos que pensar con los vuelos que se supone que en algún sitio tendremos guardados, ¿no? Estos son los vuelos que va a haber mañana. Tendremos que ver cómo asignamos esas personas a los diferentes vuelos. ¿Sí? Digamos, el primer objetivo, básicamente, lo que haría sería gestionar la acción o las acciones que mandamos al personal y procesar las percepciones que recibimos del personal. ¿Sí? Aquí, si queremos, podemos después dividirlo en dos, ¿no? El preguntar, pues eso, mandar la acción o las acciones correspondientes al personal y recolectar o guardar las respuestas que tenemos del personal. Sí, esto ya sería, la siguiente sería una acción interna. Y interna básicamente sería el planificar la asignación
Aquí también lo podríamos dividir en cosas, digamos, más sencillas, porque digamos que hacer el plan de vuelo a partir de el personal que tenemos disponible puede ser relativamente complicado, sí, pero digamos que no vamos a hacer más, porque bueno, tampoco habría que pensar exactamente cómo se hace una planificación de vuelos y no somos expertos en planificar vuelos de compañías aéreas, sí. Una vez tenemos los vuelos planificados, ya sabemos a quién tenemos que contactar para decirle cuál es su asignación, por lo tanto tendríamos que básicamente informar de la asignación. Informar asignación personal, sí. Y con los vuelos que hemos asignado, sí, y sabiendo, digamos, dónde está cada persona actualmente, sí, tendremos que guardarnos la información de a quién tendremos que mover, sí, qué personas están en una ciudad, sí, pero que acabarán en una ciudad cuando acabe el día, bueno, en algún momento del día, pero tendremos que, digamos, tenerlo en otro sitio para que la planificación que hemos hecho nos funcione correctamente, porque le hemos asignado un vuelo que sale de una ciudad específica. Tendremos que básicamente identificar personal a mover. Vale, este identificar, digamos, podría incluir pues eso, decidir quién se mueve. Digamos que ya veremos la asignación, vamos a decir quién se mueve, ya lo habríamos decidido al asignarlo a un vuelo específico, tenemos que decidir qué vuelo coge esa persona para que llegue a tiempo al vuelo que tiene que coger mañana, el que tiene que estar como personal mañana. Vale, por lo tanto, esto nos respondería a la pregunta 1. Básicamente, pues eso, a nivel general, cuáles son los objetivos que nos indica la descripción que tenemos de la segunda tarea, el segundo subescenario del primer gran escenario que hemos dicho que utilizamos para dividir el problema. Vale, la segunda pregunta dice, los subescenarios que representan las tareas 5 y 6, ¿qué objetivos tienen en común? ¿Y qué los diferencia como escenarios? Bueno, si nos vamos a las tareas 5 y 6... Las tareas 5 o 6 básicamente se encargan de resolver los problemas que puede haber, tanto porque, bueno, el 5 porque haya problemas con los vuelos, ¿sí? Porque no lleguen o se retrasen, ¿sí? Y el 6 básicamente porque el personal que habíamos decidido que tiene que moverse para poder cubrir un vuelo, ¿sí? No llegue. A ver, que tengo otra pregunta. Dice, los nombres es a modo individual, ¿no? Podría ser registrar desplazamiento por... Sí, los nombres los estoy improvisando, básicamente. Sí, digamos que habría que poner un nombre que significara lo que dice el enunciado. Sí, digamos que tampoco es... tiene que haber una forma específica de llamar las cosas, mientras uno entienda qué es lo que está haciendo, aunque cuando yo corrija vuestro examen entienda qué es lo que queréis decir cuando ponéis un nombre a un objetivo, un rol o lo que sea, pues con eso sería suficiente. Como os digo, hay, digamos, ciertas reglas que prefiero que utilicéis, como por ejemplo, pues poner verbos en los roles o en los agentes, perdón, en los roles, en las acciones, poner, digamos, darles nombres, agentizar los roles y los agentes. Aparte de eso, digamos que los nombres exactos, pues cada uno se le ocurren los nombres que se le ocurren. Vale, ¿qué diferencian estos dos subescenarios? Básicamente la diferencia es, pues eso, cuál es la percepción que lo pone en marcha. Si nos fijamos, el contenido que tienen las acciones y percepciones que tenemos en los dos escenarios son idénticas. ¿Dónde estás? Aquí. Son idénticas, salvo por la percepción, digamos, que pone en marcha ese escenario. Aquí, pues, que salga o no el vuelo que toca, sí, o que se cancele o lo que le pueda pasar al vuelo. Sí, aquí la diferencia básicamente es, pues eso, la persona que no llega a tiempo a tomar el vuelo que le permite conectar con la asignación del día siguiente. Por lo tanto, básicamente la respuesta para el segundo apartado es que, ¿dónde está el texto aquí? Sí. Es que son idénticos, salvo por la percepción que los pone en marcha. ¿Sí? En uno tenemos, pues eso, que es que los vuelos fallan, en otro que las personas fallan. Vale, nos preguntan, ¿qué objetivos tienen en común?
bueno, pues en este caso todos los objetivos que identifiquemos en el escenario, ¿no? Tendremos, vamos a ver, saltamos el objetivo, podríamos tener un objetivo que se llamará parecido, ¿sí? Replanificar, ¿sí? Replanificamos por dos circunstancias, porque los vuelos fallan o porque las personas fallan. Tenemos que replanificar porque las personas fallan o porque los vuelos fallan, ¿sí? Pero tenemos que hacer básicamente lo mismo en todos. Tenemos que procesar la percepción. Esto será básicamente el objetivo diferente en los dos, ¿sí? La percepción que vamos a tener que procesar va a ser diferente si es una u otra, ¿sí? Tendremos que buscar personal disponible. Tendremos que procesar respuestas. Bueno, en este caso, digamos, el buscar sería pues, pedir disponibilidad y el procesar las respuestas. ¿Sí? Tendremos que decidir cómo reasignamos a las personas. Vale. Reasignar. No. Reasignar. Cómo reasignamos el personal para poder conseguir que los vuelos para conseguir mantener el mayor número de vuelos que tenemos con las personas que están libres o las personas que podríamos mover de un vuelo a otro para, ¿no? Pues igual no hace faltan 3 personas en cabina para cierto vuelo, pues dejamos 2 y esa otra la movemos a otro vuelo para que podamos completar el mínimo que nos permite que vuele. Una vez hemos tomado esas decisiones, lo que tenemos que hacer es informar de las reasignaciones o asignaciones, informar asignaciones. Y con eso tendremos que informar de los cambios tanto al personal de tierra como al personal, como a los aeropuertos. Informar cambios. Vamos a poner flechas por todos lados. Para aquí, digamos, podríamos refinar, ¿no? El buscar el personal disponible tendrá que lanzar la acción preguntando ¿estás disponible? Sí, y después procesar la percepción, procesar la percepción de si está disponible o no está disponible. Sí, el reasignar personal, digamos, es realmente complicado, ¿no? Tendrá que mirarse todos los vuelos que hay, ver cuáles están afectados y decidir qué movimientos podría hacer para conseguir que las cosas funcionaran lo mejor posible. Sí, en este caso, bueno, aquí ya depende exactamente de cuántas personas estén involucradas, pero bueno, digamos que dependiendo de si hay una sola cancelación, ¿no? Digamos, van llegando cancelaciones o retrasos, seguramente habrá pocas personas que estén involucradas, por lo tanto, en principio no debería ser muy difícil el hacer la reasignación. Habría que ver qué vuelos están afectados y simplemente pues ver si tenemos personal disponible ahora para cubrir los huecos o simplemente pues ir moviendo lo mejor posible para que las cosas puedan seguir funcionando. Vale. El informar a las asignaciones básicamente es mandar las acciones que corresponden a ahora te toca volar de tal sitio en tal vuelo, y el informar cambios, que serían básicamente 2 acciones, ¿no? El informar al personal de tierra, pues resulta que el vuelo tal no va a hacerse o va a cambiar de tal manera, y al aeropuerto, pues lo que te dije de los vuelos, pues eso, lo he cambiado porque alguna cosa ha pasado, por culpa en este caso del avión, y por lo tanto, pues eso, no llegará o habrá alguna cosa que no funcione. Vale, ¿qué diferencia los escenarios? Básicamente, pues lo que he comentado, básicamente qué percepción es la que pone en marcha el escenario. En un caso es una percepción, o los dos son percepciones que vienen del personal de tierra, ¿sí? Uno es la percepción de que alguna cosa ha fallado en los vuelos, la otra es pues que ha fallado la persona que tendría que haber tomado ese vuelo. Nos quedamos haciendo el problema número 8, el de la compañía aérea, sí.
Teníamos pues, es una compañía aérea que tenía que hacer una serie de tareas, nos habían dado las tareas que teníamos que realizar, había 7 tareas distintas, nos habían descrito más o menos qué es lo que hacía cada una de ellas. Y, ¿dónde estás? Sí, habíamos contestado al primer apartado. Básicamente, bueno, como os digo, estos apartados más o menos van preguntando cosas bastante específicas, ¿no? El primero nos pedía, pues eso, que definíamos los objetivos que correspondían al subescenario de la tarea 2. Vale, los hemos puesto ahí. Y luego los escenarios, los subescenarios de... Así, ¿qué objetivos en común tenían las tareas 5 y 6? Que básicamente eran prácticamente todas. Salvo la percepción, digamos, que lo ponía en marcha. Y bueno, ahí tenemos los escenarios. Vale, el segundo apartado, el B, nos dice qué roles utilizarías para resolver las funcionalidades realizadas en el subescenario 2. En el subescenario 2 lo que hacemos básicamente es buscar al personal que va a ir en los vuelos del día siguiente. Bueno, si nos vamos a las tareas que tiene o a las cosas que hacía el escenario 2, un poco habíamos descrito esto desde el punto de vista de la visión general del sistema, ¿sí? Básicamente tenemos el sistema que le pide al personal de vuelo, ¿no? Que si está disponible o no. Sí, estos responden si están disponibles o no. Sí, se piensa, digamos, cómo poner a la gente en los vuelos. Sí, se piensa si luego tiene que mover a gente de un sitio a otro con un vuelo que salga hoy, sí, y hace, digamos, la asignación al personal y luego se registra, pues eso, que va a tener que desplazar a algunas personas para los vuelos que saldrán el día siguiente. Vale, aquí podemos hacerlo de varias maneras, sí, la buena y la mala. ¿Sí? Una posibilidad sería que todo fuera un rol. ¿Sí? Vale, obviamente, si tenemos que todo es un rol, el rol no haría una cosa sencilla, sino que haría una cosa relativamente complicada, que sería buscar a todas las personas que pueden estar disponibles, ¿sí? Obtener su disponibilidad, pensar cómo colocar a la gente que tiene disponible en los vuelos que va a hacer mañana y luego comunicarles la asignación que tiene. Por lo tanto, digamos, ponerlo todo junto, bueno, pues podría ser una opción, pero estaríamos haciendo algo demasiado complicado y obviamente los roles tienen que ser algo relativamente sencillo. Vale, por lo tanto, podríamos dividirlo en 2 roles diferentes, ¿sí? Uno que fuera la parte que nos permite comunicarnos con el personal, ¿no? Preguntándole si están disponibles o no, procesando la percepción de si están disponibles o no, y luego respondiendo con la asignación que le corresponde. Y luego otro rol que es el que se encarga, digamos, de la parte de la planificación, ¿no? Que hace el plan que corresponde a cómo mover a la gente de sitio y guardarse la información de esa planificación, qué desplazamientos implica. Que podríamos, digamos, dividirlo en 2 roles. ¿Sí? Un rol que podemos llamar reclutador de personal. Sí, voy a hacer cut and paste de la solución que ya tenía hecha, básicamente más que nada para que me dé tiempo a hacerlo en la hora que nos queda. Sí, sí. Uno que vamos a llamar reclutador de personal, sí, que lo que va a hacer básicamente es reclutar personas, ¿no? Buscar qué gente está disponible, sí, tener disponibilidad y después, pues eso, decirle, pues te he tocado a ti, o tú vas a tal sitio, o tú vas a tal otro sitio, en tal vuelo y en tal otro vuelo, sí. Y otro rol en el que, pues eso, simplemente pensamos, ¿no? Vemos qué disponibilidad tenemos y qué asignaciones podemos hacer con esas personas y bueno, pues eso también comprobar si hace falta mover a alguien de sitio, con la planificación, digamos, con los vuelos que tenemos para el día actual, ¿no? Si alguien tiene que desplazarse o no, pues tendré que buscar un vuelo de los que salen hoy que me permita desplazar a esa persona. Sí, de manera que tenemos 2 roles que hacen cosas suficientemente sencillas, ¿no? Uno se encarga de comunicarse con el personal, otro se encarga de generar el plan que corresponde al personal. Tiene, digamos, más sentido eso que, digamos, que todo esto esté junto, ¿no? Los roles, digamos, lo harían cosas sencillas. Sí, en principio, digamos que podríamos incluso reutilizar alguno de estos roles, ¿no? Tendremos, pues, es un rol que permite planificar, lo podemos utilizar en otros lugares donde haga falta planificar. Otro rol que básicamente se comunica con el personal de vuelo que podemos usar para los vuelos, pues podríamos aprovechar ese rol para otras cosas. Vale, una cosa que, bueno, digamos que no aparecerá en
la solución porque no nos lo pide el enunciado. Sí, aquí obviamente estos dos roles tendrán que sincronizarse dentro de este escenario, porque digamos hemos separado la funcionalidad que tiene el escenario en dos cosas separadas, ¿no? La parte de comunicarse con el personal, pero que una vez tenemos la disponibilidad tendremos que de alguna manera dársela al planificador de vuelos y tendremos que obtener la planificación, digamos, una vez hemos calculado la planificación, tenemos que, bueno, digamos, pasar al reclutador de personal la información que tiene que pasar o las indicaciones que tiene que comunicarle al personal. Si todo esto está dentro del mismo agente, pues obviamente pues será interno dentro del diseño detallado esa comunicación, ¿no? O incluso pues pueden comunicarse a través de una fuente de datos común, ¿no? Pues el reclutador escribe dentro de la fuente de datos quién está disponible, sí, el planificador genera una planificación y simplemente le comunica al reclutador que ya está disponible esa información y simplemente pues luego la transmite a través de leer la fuente de datos al personal correspondiente. De aquí, digamos, eso ya dependería de cómo acabáramos diseñando la parte detallada de este escenario. Vale, el tercer apartado dice, supón que hemos decidido hacer un rol que se llama confirmador de vuelos para la primera tarea. Supone que el confirmador de vuelos será el que se comunique con el aeropuerto y le diga, bueno, pues estos son los vuelos que va a haber para mañana. Y que el aeropuerto le diga, pues ok o no ok, y que después le diga el sistema, pues los que me has dicho no ok, pues les pasa esto, les pasa lo otro, ¿sí? Bueno, tenemos que ver qué acciones y percepciones tenemos. Tenemos que explicar cuál sería el contenido de estas. Bueno, no es complicado de explicar. Si vemos nombres adecuados, pues veremos qué es lo que significa. Y luego indicar los actores externos que la reciben y o generan. Bueno, básicamente es lo que habíamos hecho ya, al describir la primera tarea, ¿no? En este caso, pues eso, los actores externos van a ser el aeropuerto y el personal de tierra, ¿sí? Las percepciones son, bueno, en este caso, pues que empieza el día nuevo para que se ponga en marcha el rol que va a hacer todas estas tareas, ¿sí? Las percepciones que corresponden a los OKs de los aeropuertos y la confirmación y cancelación que corresponde a las acciones que hacemos contra el aeropuerto y la información de los vuelos que corresponde a la información que le pasamos al personal de tierra. No sé si el personal de tierra también. Sí, para la primera tarea. Vale, por lo tanto, bueno, pues básicamente es lo que habíamos puesto ya para describir qué es lo que hacía esa tarea, pero cambiando el actor que representa al sistema por el rol que nos indica que tenemos que determinar, ¿no? El confirmador de vuelos. Y aquí habría que explicar, bueno, simplemente pues eso, que estas son las dos percepciones que hay, sí, qué es lo que significan, está bastante claro. Y luego lo que voy a hacer después es pasaros una solución escrita, digamos que podéis mirarlo en el vídeo y esto también os lo puedo pasar, pero bueno, es más sencillo si os paso una solución escrita, aquí tendréis las explicaciones un poco más detalladas. Vale, en las percepciones, estas serían las acciones que realizamos contra los dos actores que participan dentro de esta actividad. Vale. Si queréis podemos ser un poco más detallados después explicando pues eso que hay en la acción de confirmar vuelos, básicamente pues eso, qué vuelos hay y qué horarios tienen y esas cosas, ¿sí? Y en la percepción del aeropuerto, bueno, pues eso, de los vuelos que me han llegado, cuáles son los que admito y cuáles son los que deberías cambiar básicamente, y con la cancelación pues igual, ¿no? Pues los vuelos que admito y luego pues eso, los vuelos que deberían pasar al estado cancelado porque no me gusta lo que has hecho con los vuelos. Y la información de vuelos básicamente habría lo mismo que le pasaría al aeropuerto, solo que aquí aparecerían solamente los que al final no quedarán cancelados porque no le gusta lo que le dice el aeropuerto al sistema. Muy bien. Vale, luego nos dice el apartado siguiente. Dice, ahora hemos decidido añadir un rol que se llama comunicador con personal de tierra, ¿sí? Que se encarga de informar al personal de tierra de la información que necesita y gestionar las confirmaciones e informaciones que envía este. Lo que vamos a hacer, básicamente, o nos dice el enunciado, es que queremos encapsular toda la comunicación que hacemos con el personal de tierra en un único rol, ¿sí? Que nos digamos que nos pida esto el enunciado no quiere decir que sea la forma correcta de hacerlo, simplemente nos plantea esa hipótesis, ¿no? Tenemos que
pensar qué pasaría si hacemos en este caso lo que nos piden, ¿no? Que hagamos un rol que se encarga únicamente de comunicarse con el personal de tierra, ¿sí? Y toda percepción, toda acción que venga del personal de tierra, toda acción que vaya al personal de tierra saldría de este rol. Estaríamos, digamos, agrupando ahí todas las funcionalidades que en diferentes tareas corresponden a una interacción en un sentido o en otro con el personal de tierra. Vale, dice, ¿en qué escenarios intervendría este rol? Bueno, si nos miramos las diferentes tareas, sí, tenemos que en la tarea 1 aparece el personal de tierra, en la tarea 2 no aparece, en la tarea 3 sí, en la tarea 4 también, en la tarea 5 también, en la tarea 6 también y en la tarea 7 también. De todos los escenarios menos el escenario que corresponde a la tarea 2 aparecería este rol. Sí. Nos proponen hacer este rol, comunicador con el personal de tierra. Bueno, pues básicamente podemos contar que el actor comunicador con personal de tierra aparecerá en todos los escenarios, salvo en el que corresponde a la segunda tarea, porque es el único que el personal de tierra no se le comunica absolutamente nada. Vale, nos dicen cómo cambiaría la asignación de acciones y percepciones en el apartado anterior. En el apartado anterior habíamos dicho que todas las acciones, percepciones salían del rol confirmador de vuelos, ¿sí? Dado que nos añaden un rol que, digamos, se especializa en comunicarse con el personal de tierra, bueno, pues digamos que tendríamos que separar esa funcionalidad en este escenario y asignársela a este rol nuevo que nos dan, ¿no? El comunicador con el personal de tierra. Básicamente, en este caso, la única cosa que interactúa con el personal de tierra en esta tarea, sí, es, bueno, pues el comunicarle los vuelos que van a salir, simplemente para que sepa cuáles son. Por lo tanto, en este caso, el actor comunicador personal de tierra aparece en todos los escenarios, menos el de la segunda tarea, sí, por lo tanto estará en todos ellos, sí. Y bueno, pues en este caso en el apartado anterior, en el que pues eso, este de aquí integraba todas las comunicaciones o todas las acciones y percepciones con los actores externos al aeropuerto y personal de tierra, ahora pues eso, habrá, bueno, pues este de aquí tendrá solamente una parte, ¿sí? Salvo, digamos, la acción última que nos quede, ¿no? Que será la que quede integrada en este rol. Vale, nos preguntan qué ventajas, desventajas, implicaciones tendría este rol. Bueno, vamos a ver, en este caso lo que estamos haciendo básicamente es integrar muchas funcionalidades en uno, ¿sí? En una, que sería pues, todas las comunicaciones que tienen que pasar a la persona de tierra, tendrían que pasar por aquí, ¿sí? Esto debería implicar o podría implicar pues que dependiendo de si este rol está en un agente o está digamos, en agentes que son los que tienen que pasar información al personal de tierra o están, digamos, si están dentro del mismo agente o están en diferentes agentes, y esto implicará que tenga que haber ciertas comunicaciones que, bueno, si está integrado de otra manera, pues no haría falta. Digamos, estamos encapsulando todo lo que al final acaba en el personal de tierra, por lo tanto, si, por ejemplo, en el escenario anterior, si el rol, si por ejemplo aquí en este escenario, si el confirmador de vuelos tiene que, cuando acabe, pasarle el control a este comunicador con personal de tierra para decirle, pues ahora vas y le dices al personal de tierra, estos son los vuelos, pues tendría que haber pues eso, un mensaje que se comunicara con ese rol. Si el rol confirmador de vuelos está en un agente diferente, ese mensaje correspondería y el confirmador de vuelos, perdón, el comunicador con personal de tierra estuviera en otro agente distinto, representaría un protocolo dentro de la arquitectura del sistema, ¿sí? Porque, digamos, al estar en sitios diferentes, pues eso nos obliga a tener un protocolo. Si estuviera en el mismo, digamos que tendría que ser un mensaje interno, pero digamos que dado que el comunicador de personal de tierra aparece en 6 de los 7 escenarios que tenemos, ¿sí?
lo más seguro es que muchas veces aparezca este rol en un agente que no sea el que le tenga que pasar el control o la información que después tendrá que pasar al personal de tierra. Bueno, digamos que el con es básicamente que nos va a obligar a tener comunicaciones seguramente entre agentes distintos para que el control que necesita poner en marcha el personal, el comunicador con el personal de tierra se pueda hacer. Vale, por lo tanto, básicamente el con, las cosas en contra de hacerlo esto, básicamente es que esto nos obligaría a comunicación dentro de agentes como mensajes o entre agentes si son mensajes distintos los que tienen que coordinarse para que este rol haga su labor. Vale, ¿qué cosas podríamos tener a favor? Bueno, una cosa que podríamos pensar es que si tenemos un rol que nos permite comunicarnos con el personal de tierra, ¿sí? De hecho, podríamos tener un agente que implementara este rol, ¿sí? Dentro de cada aeropuerto, ¿sí? Y que todas las cosas que pudieran hacerse de manera local, ¿sí? Las hiciera solamente el agente que tiene este rol y que digamos que bueno, simplemente no se preocupará de conectarse o de comunicarse con el resto del sistema cuando no sea necesario. Por ejemplo, si todo va bien, ¿no? Habrá ahí tareas que implican básicamente el comunicarse con el sistema para decirle, pues este vuelo no ha salido, o esta persona no ha tomado el vuelo, o este catering no ha llegado. Bueno, pues en esos casos podría comunicarse, pero si la persona ha salido en el vuelo que toca, si todos los vuelos funcionan correctamente o si el catering llega, pues no hace falta que se lo diga a nadie. Simplemente si tenemos un agente con ese rol que ya tiene la información de qué cosas deberían ir bien, cuando el personal de tierra dice, bueno, pues ha llegado tal persona o ha salido tal persona o el catering ha llegado, no hace falta que se lo comunique a nadie. Simplemente localmente resuelve el problema sin comunicarse con nadie más. Si esta funcionalidad estuviera en otros roles, perdón, en otros agentes que no estuvieran localmente en el aeropuerto, pues entonces sí que tendría que haber esa comunicación que podría ser obviamente más costosa y más complicada y siempre que pasara alguna cosa. Tendríamos que comunicarnos con la gente que integrara, digamos que no integrara que no separara esa funcionalidad, siempre que pues llegan las cosas bien o sale la persona que debía salir o llega la comida que corresponde al catering de los diferentes vuelos. Por lo tanto, digamos que la ventaja básicamente es poder separar una funcionalidad que nos permitiría reducir ciertas comunicaciones en el sistema. Si no pasa nada, las comunicaciones son locales, se resuelve localmente pues eso, no pasa nada. ¿Sí? Cuando pasa algo, pues entonces obviamente pues habrá que hacer la comunicación a quien corresponda para que tome las medidas que toca. Esto también nos obligaría pues a tener un agente que se ejecutara en cada uno de los aeropuertos, pero digamos que sería menos problemático que tener una cosa centralizada donde todo el mundo, cuando pasa alguna cosa, se comunicara para decirle pues eso, algo ha ido mal, algo no ha funcionado como debería. Bueno. Vale, el siguiente apartado dice, el obtener el personal disponible para los vuelos es parte de varias tareas. Sí, de hecho está en la tarea 2, creo que está también en la tarea 5 y la tarea 6. A la hora de elegir los roles, tendría más sentido un rol reclutador de personal de vuelo encargado de obtener la disponibilidad del personal de vuelo e informarle de sus asignaciones o tener roles que tuvieran esa subtarea como parte de su rol. Vale, digamos que lo que nos pregunta es, ¿tendría sentido extraer esta funcionalidad como un rol y utilizarla en diferentes escenarios donde haga falta o ir a cada rol, el que hace falta, y hacer eso más otra cosa? En este caso, por ejemplo, bueno, de hecho ya cuando hemos resuelto el apartado B, sí, de hecho ya hemos añadido este rol, ¿no? En este rol, en esta tarea, si el buscar al personal de vuelo incluye el hacer el plan y el guardar que alguien tiene que desplazarse, ese rol tendría que hacer eso y, digamos, el comunicarse con el personal de vuelo y además generar el plan. En este de aquí también tenemos que hacer la comunicación, la tarea 5, tenemos que hacer la comunicación con el personal, pero además tenemos que rehacer el plan para que el plan que antes no funcionaba ahora vuelva a funcionar. ¿Sí? Y en el otro tenemos algo parecido. En este caso es en cuanto a las personas que deberían tomar un vuelo para poder estar al día siguiente en el vuelo que les toca, tampoco, digamos, no llega. Aquí tendremos que comunicarnos con el personal para preguntarle si está disponible y después de rehacer el plan porque esa persona que debería haber tomado el vuelo no ha aparecido. Digamos que bueno, tiene sentido el separar esa funcionalidad, tener
aparte un rol que solamente se encarga de hacer la comunicación con el personal y a partir de la información que sacamos de esas preguntas, bueno, pues simplemente otro rol es el que se encarga de resolver lo que toque, ya sea generar el plan completo de vuelos del día siguiente o cambiarlos porque algún vuelo ha fallado o cambiarlos porque alguna persona digamos, no ha llegado a tiempo a coger el vuelo que le conecta con pues, la ciudad a la que tiene que estar el día siguiente para hacer el vuelo. Y digamos así seríamos también consistentes con la respuesta que hemos hecho en el otro apartado. Vamos a ver, esto de aquí está en este apartado de aquí, perfecto. Muy bien. Vale, básicamente el rol tiene más sentido, ya que con eso haríamos un rol que hace una cosa sencilla y no haríamos, digamos, esa cosa sencilla más alguna cosa que además es diferente dependiendo de en qué escenario estamos. ¿Sí? Y eso, digamos, permitiría desacoplar en los escenarios de las tareas 2, 5 y 6 esa parte de todo lo demás que debería hacerse también en ese escenario. Digamos, aquí básicamente la máxima es un rol tiene que hacer una cosa sencilla. Si nos proponen hacer una cosa que no es sencilla, pues igual no tiene tanto sentido agruparlo en un rol y tendría más sentido pues partirlo y que realmente los roles que nosotros diseñemos correspondan a cosas sencillas. Luego, si queremos hacerlas complejas, pues los podemos agrupar varios roles dentro de un agente y bueno, ya en ese caso pues hará más cosas porque estamos amalgamando roles distintos, ¿sí? Que juntos hacen, digamos, una funcionalidad que nos interesa para resolver una parte del sistema. Vale, dice, asumiendo que tenemos ese rol, dice, ¿qué conjunto de roles usarías en la tarea 6? En la tarea 6... La tarea 6 es la que tenemos que replanificar si hay alguien que no toma el vuelo que debería conectarle para estar en el vuelo que después tendría que tomar el día siguiente. Muy bien. Bueno, pues entonces podemos, por ejemplo, descomponer ese escenario, utilizando este rol que nos comentan, ¿sí? Y añadiendo, digamos, los roles adecuados que nos permiten después resolver el resto de cosas que tenemos que hacer en este escenario, ¿sí? Tenemos que reclutar a la gente, ¿sí? Tenemos que pensar el plan nuevo que tenemos que hacer, de manera que el plan corresponda a un plan que sea correcto con, digamos, sustituyendo a esta persona que no puede llegar o simplemente cambiando las cosas, cambiando los vuelos o cancelando los vuelos, ¿sí? Tenemos después que comunicarnos con el personal de tierra diciéndole, bueno, pues este vuelo... no, perdona, no, esto de aquí es el personal de tierra nos comunica que no... sí, estoy diciendo bien. El personal de tierra nos ha dicho que nos ha fallado, sí, después tendremos que decirle, pues los vuelos se modifican de tal manera y tenemos que hacer lo mismo con los aeropuertos. Cada vez que tocamos alguna cosa tenemos que modificar, tenemos que informar tanto al personal de tierra como al aeropuerto que pues, los vuelos se han modificado. Bueno, pues en este caso, vale, sí, ya lo tenía copiado y pegado. Tendremos este rol, el reclutador de personal, sí, el rol que hace la planificación, sí, básicamente el rol que ya habíamos incluido en... ¿Dónde estás? Aquí. En el apartado B, sí. Este rol, digamos, aquí digamos que podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos tener un rol planificador que planifique siempre que hay que hacer planificaciones, sí, digamos que le asignamos a este rol el hacer planificaciones, sí, o podemos tener, digamos, dos roles, uno que haga los planes de todo el día, o digamos, del día siguiente, hay que mirarse todas las personas que hay por ahí disponibles y crear toda la planificación del día siguiente y tener roles específicos para cuando falla un vuelo o cuando falla una persona o digamos que cuando hay que replanificar solamente parte del plan, que haya un rol que se encargue específicamente de esa modificación. Digamos aquí depende, digamos, de cómo pensemos de si es diferente el crear todos los planes o si eso es diferente de simplemente modificar una parte del plan o básicamente es lo mismo, ¿no? En uno creamos todos los planes, en otro simplemente creamos un nuevo plan, pero que se basa en el plan que habíamos hecho antes. Bueno, tendríamos el reclutador, sí,
el crear la planificación de vuelos y luego el rol que confirma los vuelos que nos ha aparecido ya en el apartado C. En el apartado C, sí, teníamos, bueno, pues es un rol que nos dice el enunciado que lo que hace es confirmar los vuelos. Bueno, pues podemos aprovechar ese rol y, digamos, añadirlo aquí. Digamos, sería la última parte que nos queda, que le dice al aeropuerto, pues hemos cambiado de tal manera los vuelos, sí, y al personal de tierra que hemos cambiado también los vuelos, sí. En este caso, el rol haría una cosa en el escenario 1, digamos la tarea 1, porque requiere, digamos, hacer más cosas, ¿no? Un diálogo más complejo con el aeropuerto, pero parte de esa funcionalidad también forma parte, digamos, de lo que tenemos que hacer en esta tarea, por lo tanto, digamos que podemos aprovechar esto. Sí, como nos dicen en otra parte del enunciado, queremos separar la parte de comunicación con el personal de tierra en otro rol. Bueno, pues en este caso podríamos añadir también ese rol. En este caso, el configurador de vuelos estaría partido en dos roles, el que confirma para el aeropuerto, sí, y el que se comunica con el personal de tierra. Es lo que he puesto en el comentario que tenéis adicional, ¿no? Podemos utilizar el configurador de vuelos, sí, que hemos indicado en el apartado C, u otro más simple que solamente hace la comunicación con el personal de tierra y con el aeropuerto, o pues eso, partirlo en dos, uno que confirma con el aeropuerto y otro que se comunica con el personal de tierra si es que usamos el que nos han indicado antes en el enunciado de comunicación con el personal de tierra, básicamente el que aparece en el apartado anterior. Si no, si todo está integrado, digamos, en un único rol que se comunica con los dos, pues simplemente tendríamos ese rol como rol último, que es el que, digamos, acaba de cerrar lo que se hace en la tarea del escenario, perdón, el escenario de la tarea 6. Muy bien. Vale, apartado F nos preguntan ya más cosas del diseño arquitectónico. Dice, indicar cuáles son las fuentes de datos que serían necesarias para los roles que has utilizado para resolver el subescenario 2, que básicamente es lo que permite planificar los vuelos del día siguiente. Dices indicar información que se ha de utilizar, las entradas y las que generan las salidas en este escenario. Vale, básicamente en esta tarea, sí, tenemos que tratar con la información de cuál es la disponibilidad que tienen las personas, sí, ver cuáles son los vuelos que tenemos que programar para el día siguiente, sí, eso básicamente sería la entrada de nuestro problema, sí, y luego tenemos que hacer el plan, básicamente tenemos que generar o utilizaremos como fuente de datos, digamos, algo que nos guardará el plan que vamos a hacer para el día siguiente, básicamente cómo asignamos las personas a los vuelos que debería haber para el día siguiente, sí, y luego también otra parte de los datos que tenemos que guardar es qué personas tienen que desplazarse, qué personas tienen que volar para llegar al sitio donde después tendrán que estar al día siguiente. De pronto, básicamente tenemos, bueno, digamos, cuatro fuentes de información. Podemos ser más detallados o menos detallados, pero básicamente esos son los cuatro elementos que intervienen en la tarea, digamos, los datos que intervienen en la tarea 2, ¿no? ¿Qué personal tenemos y cuál es su disponibilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los vuelos que tenemos que hacer mañana? ¿Sí? Eso, digamos, sería lectura. ¿Sí? ¿Cuáles son las asignaciones de personal que tenemos que hacer? De hecho, también veríamos cuáles son las asignaciones que tienen actualmente las personas que están disponibles para saber si después tenemos que desplazarlas o no, ¿no? Si tenemos que Pepito está disponible, pero ahora está volando de Barcelona a Perú, bueno, pues, o a Lima, que es la capital de Perú, a Lima, ¿no? Pues, bueno, tendríamos que ver si que esté en Lima ya nos va bien, ¿sí? O si, bueno, pues, si alguien, si tiene que desplazarse a otro sitio, básicamente. Por lo tanto, hacemos tanto lectura como escritura de las asignaciones de personal, la asignación que tenemos actual para, digamos, decidir la asignación que después tendremos que hacer para mañana. Vale, y luego, digamos, guardar en algún sitio, generar para todas las personas que tendrán que desplazarse, pues eso, el recordatorio, pues a Pepito hay que moverlo de tal sitio a tal sitio para que pueda estar en la asignación que le hemos asignado en el plan para los vuelos de mañana. Vale, con eso, digamos, tendríamos lo básico para decidir cuáles son las fuentes de datos, ¿no? Personal que tenemos y su disponibilidad, los vuelos que están programados para mañana, sí, cómo los asignamos, sí, y qué desplazamientos van a ser necesarios para poder dejar a la gente en el sitio que le toca para poder cubrirlos la asignación que hemos decidido. Vale, esto ya es también más del diseño arquitectónico. Dice, sería
una buena idea unir en un agente llamado gestor de catering un rol asignador de catering, ¿sí? Digamos que nos inventamos un rol que no nos ha aparecido antes, un rol que se dedica a decidir quién es el que hace el catering de los vuelos, ¿sí? Y un resolvedor de fallos de catering, ¿sí? Que es el que se encarga de solucionar cuando un catering no llega a tiempo. Vale, indica algún motivo a favor y un motivo en contra de esta agrupación. Bueno, vamos a ver. La forma más, digamos, el motivo más claro a favor es que todos usarán la información de qué caterings hemos asignado, ¿sí? Digamos que lo que nos propone básicamente es esto, ¿no? Tenemos un agente, me he copiado todo, genial. Vamos a copiarlo bien. Vale, tenemos un agente que básicamente tiene asignados dos roles, ¿sí? El asignador de catering, que decide quién es el que hace el catering de cada vuelo, ¿sí? Y el resolvedor de fallos de catering, que es el que se encarga de, en el caso de que falle, avisar al catering de emergencia para que nos lleve, pues eso, una serie de bocadillos para alimentar a la gente del vuelo. Vale, el pro, básicamente porque las fuentes de datos que vamos a utilizar van a ser fuentes de datos comunes, ¿sí? Tenemos que primero preguntar a los de catering, guardar la información de qué decisión hemos hecho para después comprobar que el catering que llega corresponde al catering que nosotros hemos encargado, o digamos, o si llega el catering. Por lo tanto, el pro sería básicamente porque lo deberíamos juntar, porque la fuente de datos de la que van a tener que consumir información va a ser una fuente de datos común, podría ser una fuente de datos común. Vale, algo en contra de que las cosas, de que estos, digamos, roles vayan juntos, digamos, podría tener relación con el rol que nos han propuesto antes de comunicarnos con el personal de tierra utilizando un rol específico para el personal de tierra. ¿Sí? La resolución de los caterings, sí, también es local, igual que, digamos, el comunicarnos con el personal de tierra. Si falla un catering, digamos que lo que haremos será encargar el catering a un catering de urgencia local, sí, pero no tendríamos, digamos, que tener que comunicarnos dentro del sistema para que alguien centralizado haga la resolución de esos problemas de catering. Podríamos resolverlos también de manera local. Y, por ejemplo, pues tener un agente dentro del aeropuerto que se encargue de comunicarse con las personas que están en el aeropuerto, el personal de tierra, pero además se encargue de los fallos que puede haber también en el catering y no pasarle, digamos, la pelota a otro agente dentro del sistema o a alguien centralizado dentro del sistema, sino resolverlo localmente, que la comunicación no salga, digamos, del agente que está en el aeropuerto. Digamos que podríamos tener, digamos, las dos opciones, ¿no? La fuente de datos es común, sí, por lo tanto, deberían aparecer en el mismo agente para que, digamos, el acceso no, digamos, esté dentro del mismo ámbito, sí, o, bueno, las cosas del resolvedor de fallos de catering son locales, podemos tener N agentes, uno por cada aeropuerto, que se encarguen localmente de resolver los problemas de catering que pueda aparecer, porque digamos que es un problema local de cada aeropuerto, no tiene por qué estar centralizado en un agente que se encargue, pues eso, de encargar además el catering de los vuelos de cada día. Si lo tenemos separado, sí, en este caso tendríamos que distribuir las decisiones que ha hecho el asignador de catering entre todos los agentes locales que se encargan de resolver los fallos de catering. Digamos, tendríamos básicamente dos fuentes de datos. Una global en la que generamos las asignaciones, que luego repartiríamos en fuentes locales en los agentes locales que se encargan de comprobar que el catering que debería llegar a ese aeropuerto llega cuando toca. Digamos que aquí la fuente de datos también tendría que dividirse si separamos la información. Si nos trae en cuenta si nos es mejor una cosa u otra, pues obviamente dependerá pues, de cómo acaba implementándose el sistema. Igual nos interesa más centralizar todo el catering en un sitio, o igual el catering de urgencia es una misma compañía para todos los vuelos que tengo de todos los aeropuertos y bueno, ya está bien hacerlo centralizado. O tengo, pues eso, caterings específicos en cada aeropuerto y, por lo tanto, bueno, pues haciendo las comunicaciones locales y no pasando mensajes cada vez que falle un catering, pues puede ser más eficiente. Bueno, el apartado H también va más de diseño arquitectónico. Nos dice, supone que en el diseño final tenemos un agente planificador de vuelos,
vale, que es el que confirma los vuelos, genera la asignación de personal del día siguiente y decide los traslados necesarios. Como os digo, esto no es, digamos, el enunciado no dice que esto sea la solución, sino que os propone, digamos, una hipótesis. Pensemos que lo hemos hecho así, ¿qué pasaría? ¿No? O qué cosas serían, si sería adecuado o no sería adecuado, qué cosas a favor, en contra de hacer el diseño que se nos propone. Vale, un agente replanificador, por lo tanto tenemos un agente que se encarga de hacer los planes, ¿sí? Otro agente que se encarga de cambiar los planes cuando falla algo, ¿sí? Un agente selector de catering, que solo selecciona los caterings, ¿sí? Y un agente local de gestión del aeropuerto que lo que hace es encargarse de la comunicación con el personal de tierra y además encargarse de los catering, de los fallos de catering local. Lo que comentábamos, digamos, la segunda opción que comentábamos en el apartado anterior, ¿no? Juntar todo el catering, todo lo que tiene que ver con catering en un sitio o separarlo y en este caso pues igual tendría más sentido ya que lo hemos separado y también podríamos hacer la gestión con las comunicaciones con el personal de tierra en un agente local, pues ponerlo, digamos, todo junto, porque ya que está local, ¿no? Para que tener dos agentes que se encarguen, digamos, que hagan cosas dentro del aeropuerto, pues mejor tenerlo uno solo que se encargue, digamos, de todas las cosas locales del aeropuerto. Vale, esto es lo que nos proponen, ¿no? 4 agentes, uno que planifica vuelos, otro que replanifica vuelos, otro que se encarga del catering y otro que se encarga de la comunicación con el personal de tierra y la resolución de los caterings, de los fallos de catering que pueda haber en cada aeropuerto. Vale, dice el primer apartado de este subapartado. Dice, si hiciéramos el diseño detallado de los agentes planificador y replanificador, veríamos que tienen algunas capacidades en común. Dice, ¿cuáles son estas? Y edifica qué roles saldrían en estas, de qué roles saldrían estas capacidades. Bueno, si pensamos, digamos, lo que hace el planificador y el replanificador, tampoco es muy diferente, digamos, lo que hace el planificador y el replanificador. El planificador lo que hace es generar el plan de cero, ¿sí? El replanificador lo que hace es modificar el plan que ha hecho el planificador para que se ajuste, digamos, a la realidad, para que, digamos, los posibles problemas que pueda haber durante el día no supongan que luego no funcione el plan que hemos hecho. Sí, por lo tanto, básicamente las cosas que hacen los dos, sí, es bastante parecida, sí. Básicamente, sí. Lo único que les diferencia es que, bueno, pues simplemente el replanificador no tiene que mover a gente para que llegue al vuelo en el que se le ha asignado. Sí, el planificador genera el plan, sí, la gente que debería moverse para que el plan funcione decide moverla, sí, y se guarda que tiene que moverla, sí, pero el replanificador no, el replanificador simplemente no mueve a nadie, simplemente como ya, digamos, no hay tiempo para mover a la gente, bueno, pues simplemente cambia el plan, lo adecua para que funcione, sí, pero lo hace sin, digamos, con la restricción de que no puede mover a nadie, no tiene que desplazar a nadie para que llegue a un vuelo planificado para el día siguiente. Por lo tanto, digamos que hacen cosas en común, reclutan a las personas, se generan el plan del vuelo y luego informan al aeropuerto de que el vuelo se ha cambiado, el vuelo para el día siguiente se ha cambiado y simplemente confirman al personal de tierra, bueno, pues les dice al personal de tierra, estas son las modificaciones que tiene que tener el vuelo. Vale, ¿de qué roles saldrían estas capacidades? Bueno, pues básicamente los roles que nos han ido apareciendo durante la resolución del enunciado, ¿no? Tendríamos el confirmador de vuelos, que sería uno de estos roles. ¿Dónde estás? El comunicador con personal de tierra, si es que decidimos usar el comunicador de personal de tierra, sí. Cuando queramos pues decirle al personal de tierra, pues estas cosas han cambiado, sí, o el confirmador de vuelos, sí, en este caso, digamos, tendríamos igual que en otro apartado lado de la alternativa, sí, o tendríamos el confirmador de vuelos que le confirma al personal de tierra y al aeropuerto los vuelos, o una cosa que confirme a los aeropuertos y otra cosa que confirme al personal de tierra. Y luego tenemos del primer apartado, sí, el planificador de vuelos. He copiado 2 veces el confirmador de vuelos, no sé por qué. Me he dejado el reclutador de personal. Vale, de hecho, digamos, la única diferencia interna que veríamos serían pues un objetivo adicional que tiene el planificador, que es pues guardarse que ciertas personas deben ser movidas de vuelo, sí, y informar, digamos, a
al personal de tierra de esa circunstancia para que después comprueben que, bueno, pues que realmente las personas que queremos desplazar se acaban desplazando en el vuelo que les toca. Vale, el siguiente apartado dice, dado que estos agentes tienen elementos en común, digamos que básicamente la mayor parte de las cosas que hacen son muy parecidas, si piensan argumentos a favor de que se mantengan como agentes separados, ¿sí? O digamos que haya dos funcionalidades diferentes, digamos, dos elementos dentro del sistema, uno que haga la planificación y otro que haga la replanificación, y que, digamos, demos argumentos respecto a cómo acceden a las fuentes de datos, ¿sí? Qué percepciones y mensajes usan, o si se comportan síncronamente o asíncronamente, o si necesitan, digamos, aparecer n veces replicados o solamente una, o, digamos, diferentes, digamos, características que pueden tener esos agentes que nos permiten decidir o pensar si pueden ir juntos o separados. Vale, una cosa que tienen estos dos agentes es que básicamente hacen dos cosas parecidas, pero no exactamente de la misma manera. Sí, el planificador básicamente se pone en marcha al principio del día, ¿sí? Genera el plan y desaparece. ¿Sí? No hace falta que ejecute absolutamente nada. Y es el que, digamos, genera el plan, es el que escribe en la fuente de datos donde está al final el plan de los vuelos del día siguiente. ¿Sí? Vale, de hecho, con que haya un planificador debería ser suficiente, ¿no? Tenemos todos los vuelos que tiene que tener la compañía, bueno, pues generamos una sola vez todos los vuelos. Si quisiéramos, igual, digamos, podríamos dividir el problema en pequeños subproblemas y pues hacer varios planificadores que estén ejecutándose en paralelo, pero bueno, digamos que una vez han ejecutado su plan, las cosas desaparecen. No hace falta que la gente, digamos, se mantenga. El replanificador funciona de manera diferente, ¿sí? El replanificador funciona, digamos, bajo demanda. Cada vez que hay un fuego, digamos que hay que pagar, el replanificador se pone en marcha, por lo tanto, su actividad no está circunscrita a una parte del día, que es lo que hace el planificador, sino que está continuamente, bueno, digamos que depende de qué fallos haya en el día, pero digamos que puede estar continuamente intentando hacer cambios en los planes. Dado que la respuesta del replanificador tiene que ser suficientemente rápida, pues igual nos interesaría incluso tener varios replanificadores, cada uno de ellos atendiendo a diferentes problemas, ¿no? En vez de tener solamente un agente replanificador, podríamos tener varias copias, ¿sí? Y cada uno de ellas se va distribuyendo, digamos, el trabajo de rehacer los planes. Igual sería complicado, digamos, porque igual el que pase una cosa en un sitio implica, pues también digamos que si tenemos dos planes que se están rehaciendo puede haber interferencias entre ellos, pero bueno, digamos que igual sería más interesante poder ir teniendo varias copias del replanificador porque eso podría ser más ágil a pesar de que hubiera sincronizaciones que tendríamos que vigilar o restricciones que tendríamos que vigilar, pero digamos que eso haría más ágil la replanificación que, digamos, tener un único replanificador que está intentando apagar fuegos de manera secuencial. Sí, mejor, digamos, poder paralizar. Por lo tanto, digamos que el planificador podría ser un único agente, el replanificador podría ser varios agentes que están intentando resolver los problemas que pueden aparecer durante el día. Vale, las percepciones básicamente son diferentes. Al planificador le llega la percepción empieza el día nuevo, al replanificador le llegan percepciones del personal de tierra diciendo, pues, esta cosa ha fallado, el vuelo no ha llegado o se ha cancelado o el personal que tenía que volar no ha volado. Por lo tanto, las percepciones son lo que pone en marcha los agentes son diferentes, digamos, los escenarios en los que participan los inician percepciones diferentes. Y las fuentes de datos, bueno, pues digamos que el planificador genera la fuente de datos, que es el plan, y ya está, simplemente la escribe y ahí se acabó, ¿sí? Y el otro tiene que estar leyendo y escribiendo en esa fuente de datos para ir cambiando el problema. De hecho, podrían compartir la fuente de datos porque no se ejecutan a la vez en el tiempo, podría ser la misma fuente de datos, solo que, bueno, digamos que uno accede simplemente y vuelca ahí el plan y el otro, bueno, es el que se encarga de hacer las replanificaciones. Podríamos, digamos, tener pues, una base de datos común para los dos o decidir quién es el dueño de la base de datos. Podríamos decir pues, que el replanificador es el que al final va a tener que trabajar más con la fuente de datos, pues simplemente el replanificador, en el momento que el planificador genera su plan, se lo pasa con un protocolo y lo escribe ahí en la base de datos, el replanificador, y es el único que tiene acceso, por ejemplo, de lectura y escritura a esa fuente de datos. Digamos que hay bastantes argumentos para que se mantengan como dos entidades separadas y no juntarlo todo en un solo agente. Al menos digamos que habría funcionalidades que solo trabajarían durante un tiempo y por lo tanto
dado que lo podemos mantener separado, mejor mantenerlo separado que mantenerlo todo junto. Vale, y lo último que nos pregunta el enunciado dice el agente planificador de vuelos y el planificador de vuelos deberán comunicarse con el agente gestión local de aeropuerto. Esto es muy sencillo. ¿De qué mensajes deberán enviarse entre ellos? Digamos que el planificador y el replanificador tendrán que comunicarle al gestión local del aeropuerto, básicamente cuando haya modificaciones en los vuelos, o para indicarle, bueno, pues esta persona debería tomar este vuelo, avísame de que si lo toma o no, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que ir buscando por los escenarios qué acciones y percepciones son las que salen, ¿sí? Y eso nos va a implicar una comunicación entre los agentes para que esas percepciones y acciones se puedan procesar, ¿sí? Tendríamos un agente planificador, un agente replanificador, ¿sí? Cuando el planificador decide, bueno, pues estos son los vuelos que corresponden a tal aeropuerto, debería haber un mensaje que llegara al agente de gestión local del aeropuerto diciéndole, bueno, pues esta es lo que tienes que comunicarle al personal de tierra, ¿sí? Y ese mensaje tendría que haber un protocolo. En este caso, digamos, el protocolo básicamente sería un mensaje, ¿no? Esto es la asignación que tenemos que hacer para este día, ¿sí? Y una vez llega ese mensaje al agente del aeropuerto, le pasaría o haría una acción a el personal de tierra. Igual, digamos, en el otro sentido. El replanificador, en este caso, el agente el agente de gestión local del aeropuerto recibiría la percepción del personal de tierra. Este vuelo se ha cancelado y tendría que haber un protocolo pasando la información al replanificador diciendo, bueno, pues ahora tienes que replanificarme este vuelo. Haría su replanificación y tendría que haber, en este caso sí que sería un protocolo, sí, me llega la información, este vuelo se ha roto, ¿no? Y una vez hecho la planificación, habría un mensaje de contestación, pues ahora pues me lo cancelas o el cambio o los cambios que hay en los vuelos son este y aquel, ¿sí? Ya por digamos que todo lo que supone acciones y percepciones que llegan o salen del agente de gestión local del aeropuerto tendrán que convertirse en mensajes que vayan al planificador o replanificador, y todas las decisiones que haga el planificador o replanificador tendrán que ser mensajes que lleguen a ese agente de gestión local de aeropuerto para que pueda después efectivamente hacer su interacción con el personal de tierra. Bueno, básicamente aquí en el texto os he puesto los mensajes, ¿no? Pues son los vuelos del día para que el personal de tierra, vuelos, he puesto vuelos, bien. Para que el personal de tierra lo sepa, sí, y luego, pues eso, el decirle, pues, acuérdate de avisarme de que tal persona tiene que coger tal vuelo y el replanificador, pues, parecido, ¿no? Diciendo, pues, eso, del gestión local del aeropuerto, retransmitiendo, digamos, la percepción de que esta persona no ha llegado o este vuelo se ha retrasado o este vuelo se ha cancelado, y luego la respuesta con el resultado que corresponde al cambio de planes que afecte a ese aeropuerto o que afecte obviamente a otros aeropuertos. No tiene por qué haber directamente una comunicación. Bueno, digamos que sí, pues si ese vuelo se cancela, bueno, digamos que habrá que decirle, pues igual que tal vuelo del día siguiente se cancela. Digamos que habrá digamos, diferentes mensajes que lleguen a esos agentes de gestión local del aeropuerto que indiquen los cambios que pueda haber en los vuelos.